charla surge en una situación en la que PAMI está sufriendo un ajuste ya hace 2 años, sobre todo en lo que tiene que ver en el área de sociales. Las prestaciones, digamos que cada vez están en peor condiciones, el presupuesto es cada vez más bajo. Y bueno, surge, digamos, como una preocupación, como, bueno, Ale es trabajadora del área social y varios compañeros y compañeras que queremos mucho el área, la coordinación de sociales, digamos, y respetamos un montón a la cantidad de compañeros y compañeras que laburan ahí, en todo el país. Surgió esto con trabajar el tema de los cuidados, que está tan en boga, digamos, a nivel mundial hoy, que es tan necesario volver a conversar todo, parece que hay que conversar todo de nuevo. Quiero decir entre paréntesis que, bueno, que nos solidarizamos con las compañeras, con las familias y con todas las compañeras de las 3 mujeres asesinadas. El narcofemicidio, digamos, que descubrimos hoy nuevamente, una noticia horrible para todas las mujeres y para todos los habitantes de este país. Y bueno, y agradecer a las compañeras que siempre les gusta conversar con los sindicatos, con los trabajadores y las trabajadoras. Las voy a presentar así ellas, digamos, nos ayudan a pensar también el tema de los cuidados, ¿no?, en la economía. Y bueno, también Vicky va a hablar de lo que nos compete a PAMI, digamos, como las prestaciones sociales, porque la charla, bueno, es sobre cuidado como derecho autónomo. ¿Por qué prestaciones sociales en PAMI? Siempre esta discusión histórica de por qué PAMI, digamos, como obra social tiene que dar prestaciones sociales. Entonces ahí vamos a hablar del origen de lo que es PAMI realmente, para quienes no conocen sobre este tema. Y después, bueno, ¿qué es la opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué es la economía del cuidado? Y para eso invitamos a la tan querida Cintia Bención, por este sindicato, que es abogada laboralista feminista, asesora sindical, expresidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas. Y a Corina Rodríguez Enríquez, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, CIEP, especialista en mercado laboral, economía feminista, economía del cuidado, pobreza, distribución del ingreso, política fiscal y social. Así que bueno, vamos a empezar con la charla y agradecerles que estén comunicados con nosotros y nosotras. Sí, agradecemos acá la presencia del secretario general, Hernán Corredera. Vamos a sacar las palabras finales, Hernán, para arrancar ahora. También agradecemos la presencia acá de las compañeras de actores, de Connie Vera, que vino, compañero CTA. Voy a arrancar yo con una pequeña introducción para tomar conciencia de qué es el PAMI. Nosotros, bueno, sabemos que el PAMI tiene 5.400.000 afiliados. ¿Cuál es el impacto de esto a nivel nacional? Esta es una pirámide demográfica, proyección de datos. Me voy a poner acá, no sé, es mejor. Bueno, he incluido acá en esta pirámide las personas que reciben pensión por discapacidad. Porque el PAMI en realidad cubre los cuidados intencionados del CIPA. Vamos viendo que esta cobertura se agranda y se hace más intensa. Estos números siempre son un poco oscuros respecto a cuántas personas de 80 y más o 90 y más proyectados y los empadronados y más, pero prácticamente podemos decir que el PAMI a partir, y sobre todo a los 80, los 75 años, es la única alternativa de salud, porque la gente tiene que empezar a saber cuando te jubilás, podés mantener tu obra social, una prepago, lo que fuera, pero a medida que la jubilación se va depreciando con el tiempo, porque tiene que durar como 20, 30 años, terminan todos en el PAMI. Entonces, la realidad es que toda la vejez de la Argentina prácticamente es atendida por el instituto. Y las personas que reciben pensión por discapacidad, que son las que están más claritos, son un poco más jóvenes. Pero estas personas también envejecen. Y ahí es donde se empieza a mezclar todo lo que pasa en PAMI, que cuando una persona envejece se empieza a mezclar todos los temas de salud y se abordan, digamos, casi diría desde el mismo enfoque de la vejez. Pero bueno, me parece que es importante considerar, porque esta es la población, más los niños, que están acá, ¿no? Por acá
no se ven bien las edades, pero bueno, los niños están acá, son estos hasta 14 y 19, todavía hay muchos, porque si bien me tienen esta forma famosa de nicho, que se empieza a achicar la población infantil y joven, y sale muy grande la mayor, todavía tenemos muchos jóvenes. El tema acá, y hay que verlo, que es la diapositiva que va a venir, y que se nos la pasa cada segundo. De esto, digamos, vemos que la mayoría también son mujeres afiliadas al PAN. Porque la vejez tiene un rostro femenino. Para las mujeres que vivimos más tiempo, esperemos que los hombres también lleguen a eso. Creo que también tiene que ver con los cuidados. Tiene que ver con que las mujeres tenemos incorporado cuidados de siempre. Y los varones, quizás las nuevas generaciones, lo incorporan. Cómo cuidarse, cómo ocuparse, cómo ocupar el tiempo libre, qué hacer una vez que te jubilas. Como sea, o por lo que fuera, las mujeres sobreviven y la vejez tiene un rostro femenino, la población de PAMI es mayormente femenina. Y nosotros decimos que acá tenemos tanto el cuidador como el que es cuidado, porque tenemos a los hijos y a los padres. Entonces, bueno, ahora sí, si me pasas pásame la otra. ¿Sí me voy? Ahí está. Si esta misma pirámide la vemos en términos de hogares, los hogares de las personas mayores los observamos desde una mirada intergeneracional. Por curso de vida, primero los hijos dejan el hogar. Primero tenés el hogar multigeneracional, los hijos se van, quedan la pareja sola, hogares unigeneracionales, de personas mayores, y luego fallece uno y queda uno solo. Hombre o mujer se vuelve unipersonal. ¿Qué pasa con hombres y mujeres? Tenemos que en general hogares unipersonales, siempre personas de 65 y más. Si son varones es un 18%, son mujeres son un 28%, que viven solas. Que viven en pareja, también, los varones 31%, las mujeres 24%. Esta cosa de que la mujer siempre se quiere casar, yo digo, se querrá casar al principio, pero después el hombre que se casa no se va. Y si no, decide. Porque el hombre muere en pareja y la mujer muere sola. Eso es un tema. La mujer no vuelve por pareja, el hombre sí, y la mujer tiende a quedarse sola, con sus hijos, sus nietos, sus nietos. Los hogares multigeneracionales son 47% entre las mujeres y 49% entre los hombres. Acá hay un factor que es el de la vulnerabilidad social, que es cuando los hijos vuelven a casa de los padres. Porque acá tienen que vivir todos juntos, porque el recurso habitacional hoy es de las personas mayores, las que pudieron tener una familia. Y bueno, el PAMI, ¿qué vemos en el proceso de envejecimiento? Tenemos una etapa de autonomía funcional, que no hay ningún problema. Acá es donde decimos que tenemos que estimular las capacidades físicas y mentales. Luego empieza el proceso de fragilidad, los primeros indicadores de semi-dependencia, con las limitaciones para interactuar con el entorno, y acá empiezan a cobrar peso las redes familiares construidas acá, la situación familiar, si hay que recurrir al personal contratado, a lo mejor para tareas menores, como puede ser ayudar a la casa. Pero acá es donde está el sector crítico, que es cuando hay una dependencia ya severa, y puede haber el deterioro cognitivo, donde intervienen los cuidados prolongados, que pueden ser o no institucionales. Eso quizás está previsto. Pero la realidad es que esta población puede llegar a ser un 5%, pero solo recibe una asistencia a través de prestadores menos del 1%. Porque hoy tenemos una tasa de internación que es del 0,5 o 0,60 de la población afiliada. Y lo que sucede es que no tienen respuesta, y la tiene que dar la familia, a esta persona que salió del segundo nivel, echó fruta, y no, la familia no es internista la Argentina. No es una sociedad que quiera que piense en la residencia. Es una sociedad familiar que tiende a tener a la persona dentro, y eso es un objetivo del PAMI también. Siempre lo fue. Que evitar la institucionalización, que sea el último recurso y que sea un buen recurso. Pero esto es muy caro. Esto es lo que se llama 4 a 1, 5, o sea, mucho. Si está en una casa, 3, 4 cuidadores atendiendo a una persona. En las instituciones, por eso, hay momentos en que tiene que tener la institución porque no da abasto a la familia.
Pero nosotros estimamos ya en su momento, que habrá como 200.000 personas que pueden necesitar algún tipo de cuidado. Sin embargo, no está ponderado, no está evaluado, no está medido, y bueno, tampoco nos manejamos con lo que tenemos. Otra de las cosas que siempre vemos en PAMI, y les contaba las Luis Hernández, sobre todo se empezó a ver a partir del año 2001 con la crisis, que las familias dejaban de pedir internación eléctrica. Bajó el pedir internación eléctrica y empieza a pasar esta inversión donde estos jóvenes, esta sociedad que tenía una seguridad social, donde preveía que los jóvenes con soporte iban a bancar a los viejos, se invierte. Los viejos tienen la casa, la obra social, la jubilación. Los jóvenes no tienen casa, pagan alquiler, tienen trabajo informal. Entonces, el que empieza a sostener y a convertirse en un activo de los hogares es el jubilado. Ahí empezamos nosotros a trabajar más en profundidad sobre lo que son, que siempre estuvo presente el PAMI. Es la mirada integral de la medicina, del programa de asistencia médica integral contemplaba no solo la asistencia médica, avísenme porque yo me cuenta del volumen, sino también toda la cuestión sociosanitaria que tiene que ver con cuál es el contexto, cuáles son los recursos de esta persona. Porque si bien no hay una asociación directa entre el envejecimiento y la pobreza, casi podríamos decir que sí la va a haber si seguimos así. Porque en este sistema, cuanto más viejo, más pobre vas a ser. Pero no debería ser así, no es necesario. Necesariamente no es así. Entonces, siempre trabajamos con los puntos básicos, que es lo habitacional, la situación de la vivienda, puede no tener vivienda, que es la tenencia, puede tener vivienda que se está destruyendo y la persona no tiene plata para recuperarlo, y esta vivienda que era buena se va volviendo irrecuperable. Los recursos económicos del hogar y sobre todo la situación familiar. ¿Quién cuida a esta persona? ¿Un menor? ¿Otro viejo? ¿Otra vieja? Bueno, y acá empieza a suceder también esta interacción entre las personas que trabajan como cuidadoras de casas particulares, que muchas veces trabajan por refugio y no un trabajo que esté, digamos, verdaderamente jerarquizado, valorado como un auxiliar de salud. Y es la familia la que se tiene que hacer cargo como pueda de la situación. Con esta voy a cerrar. Estas fueron siempre las consignas que tuvo el PAMI. Esto es histórico, esto es muy viejo, esto es de los años 70. Traducido a cómo son las prestaciones hoy. Evitar el aislamiento, ¿qué es lo que propone el PAMI? ¿Qué es lo que hizo siempre? Armar grupos, hacer actividades, incorporar a los centros de jubilados como actores, como efectores sociales, generar redes, promover la vinculación, que la persona no se empiece a aislar porque dejó de trabajar y perdió su contexto habitual. Mantener a la persona en medio social, es decir, todos los recursos, y en esto que después van a desarrollar ustedes, de la corresponsabilidad, hay una parte que también se tiene que hacer cargo a la comunidad. Quizá la dependencia, esto es una opinión personal, pero yo creo que la dependencia debe ser comunitaria, porque una persona sola es muy iatrogénico, digamos, muy difícil de cuidar a una persona muy mayor, a veces con deterioro cognitivo, es muy difícil de sobrellevar, la carga es enorme, entonces tiene que haber mucho apoyo a los cuidadores y tiene que haber redes comunitarias que sostengan estos procesos. Y evitar la institucionalización, primero porque es carísima, pero aparte porque realmente no es el objetivo, es un recurso, pero debe ser utilizado en los casos que corresponda. Y entonces acá el desafío es dar apoyo a las redes familiares y de cuidado, porque esto no se va a resolver solo con prestadores. Bueno, la pregunta entonces preguntaba a nuestra compañera querida, amiga, trabajadora del PAMI y muy especializada en estos temas de la cuerpa, que es Victoria Pardo, que es profesora de educación física, licenciada en actividad física y salud y diplomada en gerontología y geriatría. Vicky, ¿por qué el PAMI debería ocuparse de la prevención? Bueno, es una decisión básicamente estratégica, te diría, y más hoy, si lo queremos ver desde esto que ahora voy a charlar y les voy a mostrar un poquito, que tiene que ver con
esta falsa encrucijada que hay entre lo urgente y lo que yo creo que es importante, ¿no? Entre la urgencia y la prevención, pero la prevención como eje fundamental en un sistema, en una economía que hoy por hoy, que escuchamos todos nosotros todo el tiempo, que no hay plata, pero sin embargo estamos inmersos en un sistema que es un modelo que pone en contraposición un modelo asistencialista con el modelo que ya para mí es viejo. Todos los que trabajamos en sociales y en actividades preventivas lo conocemos, que es el modelo de envejecimiento activo, que tiene por lo menos, ¿cuánto? 25 años, ¿sí? Más o menos, 20, 25, bien. O sea que ya es viejo, pero hoy lo tenemos que reflotar acá, como que tenemos que volver a discutirlo, porque en este modelo, dentro de las prestaciones sociales del Instituto, en PAMI, las actividades preventivas están, no sé si decir olvidadas, dejadas de lado, denostadas, bastardeadas, en parte porque no hay plata. Todas son correctas. Cosa de gente vaga, de gente que no le gusta trabajar. Claro, y a ver, acá hay mucha gente que todos trabajamos en social, los que estamos acá, todos más o menos, sabemos que cuando hablamos de envejecimiento activo hablamos de algunas cositas las voy a mencionar muy por arriba, que tienen que ver con esto, con la atención proactiva, con el empoderamiento de la persona, con prevenir, no solo curar, en poner a la persona mayor como sujeto de derecho, que sea un ciudadano activo, donde se fomenten sus habilidades, donde haya crecimiento personal, que el destino sea la autonomía, y con ese destino de autonomía se acompañe con una vida con dignidad, básicamente, que es muy diferente al otro modelo, el modelo que estamos viviendo hoy en el PAMI, el modelo asistencialista, que es, bueno, obviamente todo lo contrario, que tiene este enfoque reactivo, este enfoque donde se responde a la necesidad inmediata que tiene que ver con la enfermedad. Acá hablamos de la dependencia. Este es el modelo que te lleva a esa dependencia, el modelo que no va a evitar que vos llegues bien, que tu trayectoria hacia la vejez, porque acá, esto lo charlo mucho con mis amigos y con la gente joven, que piensan que uno se pone viejo cuando se jubila. Listo, te jubilaste, te recibiste de viejo, a partir de mañana tenés hipertensión, diabetes, obesidad, todas las enfermedades no transmisibles, algo así por haber, y que no entienden que eso es una trayectoria de vida, que la vejez es una trayectoria, que no es que si queremos saber cómo vamos a llegar a ese momento de pasividad, entre paréntesis, de jubilación, tenemos que ver lo que estamos haciendo hoy, a los 30, a los 40. Entonces, si hoy en esta situación política, económica y social, en donde todos estamos hablando de plata, todo es plata, hay plata, no hay plata, estamos contraponiendo un modelo que pone al sujeto pasivo como algo a sí mismo, que te pone en una situación de deuda, frente a poner a las personas en el marco del envejecimiento activo como un activo que es invaluable para la sociedad. ¿Y por qué es invaluable? Porque en este contexto, cuando muchas veces hablamos del envejecimiento activo, la gente lo ve como algo utópico, ¿no? ¿Sí? Sería re lindo que todos agarráramos, hiciéramos actividad física y todos saliéramos a hacer lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son 150 minutos de ejercicio, o sea, un montón de cosas que si yo les pregunto a ustedes si lo hacen, no sé cuántos de acá levantarían la mano. O sea, lo vemos muchas veces lejano, como una utopía, pero que en realidad ya no lo podemos ni pensar así, porque la realidad es que nos va a golpear, sobre todo a las generaciones que venimos un poquito más atrás que la que hoy tiene más 65, más 70, porque en este gráfico, que no importa que no se vea mucho desde lejos, pero la idea es que lo vean así, que vean los colores, es que Argentina para el año 2040 va a tener más personas mayores de 65 años que menores de 15. Y esto es son datos que en realidad en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA ya son reales hoy, ya son reales hace rato, ¿sí? O sea, la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA tienen niveles de envejecimiento europeos, y la Argentina, o sea, solamente lo baja de promedio a la del interior.
te baja el promedio del interior. Para 2040 ya vamos a tener un país con niveles de envejecimiento europeos. Y eso nos choca contra dos realidades. Una, que la pirámide poblacional se va a dar vuelta, va a haber más personas en capacidad de ser cuidadas que cuidadores. Y por el otro lado, el tema, recursos económicos, por supuesto, obviamente, y recursos, tenemos un problema en el presente, ya sabemos que vamos a tener un problema en el futuro, ya sabemos que vamos a tener dentro de 10, 15 años una población envejecida en toda la Argentina, ya sabemos que vamos a tener un problema para abordar a esas personas, ya sabemos que no tenemos la cantidad de personas capacitadas para abordar esa problemática, ya sabemos. Entonces, ¿por qué de las prestaciones sociales, de las actividades preventivas, de todo lo que tiene que ver con sociales dentro del instituto? Y yo dije que era una responsabilidad estratégica del instituto. Para mí, y para todos los que trabajamos en sociales, seguramente compartimos que el PAMI debería liderar ese cambio. Tendría que ser el rector de ese cambio. Somos una institución madre de todo esto. Y hoy por hoy estamos en donde yo trabajo en el primer subsuelo, pero podríamos estar en el cuarto subsuelo. Y en parte porque es demográficamente inevitable, porque el modelo actual va a colapsar a nivel estructura, ¿sí? Va a colapsar a nivel personal, recursos humanos, porque es económicamente inteligente que el PAMI se dedique a invertir en prevención para sus propias cuentas, ¿sí? Teniendo en cuenta que cada vez, o sea, parte del financiamiento del PAMI viene del trabajo en blanco y cada vez hay menos, o sea que debería preocuparse de ser un tema estratégico que invierta en prevención, en actividades preventivas, y a su vez porque es el compromiso que tiene con la dignidad de las personas, con la dignidad de sus propios afiliados, porque el objetivo del PAMI tiene que ser la autonomía, como acá dijo la compañera antes, y no la dependencia. Decíamos que la dependencia iba a ser el último, pero yo, que esto es también opinión personal, no creo que estemos haciendo todo ese camino para que el último paso, lo último que le queda a la persona sea la internación. Sí, la internación. Entonces, bueno, acá yo cerré con una frase que está ahí abajo, que es que la misión del PAMI no es solo asistir, es el motor de un envejecimiento activo y digno, y que todos nosotros tenemos que cuidar para que no duela. Así que bueno, esa es un poco mi respuesta al porqué de las prestaciones sociales dentro de, bueno, un poco lo que yo hago, que es trabajar en actividades sociopreventivas. Así que nada, gracias por invitarme a compartir. Bueno, vamos a darle la palabra a Cintia para hablar del tema de cuidados y decir que, bueno, que esto tiene que ver con la pérdida de autonomía que tiene el PAMI, con verlo como una caja del gobierno de turno y no verlo como la herramienta que es para esta sociedad del PAMI, la contención y la importancia que tiene frente al cuidado, digamos, a nivel nacional, ¿no? Eso creo que tiene que ver con esto que decís vos, que al no ser inmediato el logro no sirve para las elecciones y para el gobierno local. Bueno, Cintia, te escuchamos. ¿Y por acá avanzo? Genial. Bueno. A los y las trabajadoras, y en estos tiempos más es necesario, urgente, importante y, bueno, fundamental. Se presentó la actividad diciendo, bueno, vamos a hablar de, entre las maravillas que acabo de escuchar en términos técnicos y trascendentes, de la opinión consultiva 3125 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los abogados hablamos difícil, en general no se entiende, pero este tema es quizás bastante complejo porque mucha gente dice, ¿qué es esto de la opinión consultiva? ¿Es una ley? ¿Es un derecho nuevo? ¿Es un tratado?
¿Nos va a cambiar la vida, especialmente a las mujeres o a los viejos o a las personas dependientes de cuidados? Bueno, alguna precisión técnica voy a dar para que se puedan apropiar de la herramienta, porque si no es bastante abstracto. Hablábamos con Corina al principio, bueno, esto un poco lo que trae la opinión consultiva en cuanto al contenido parecería ciencia ficción. Creemos que no, sobre todo los que asistimos a diferentes procesos acompañando trabajadores y sindicatos y vemos estos avances y retrocesos que históricamente han caracterizado a nuestro país. Es una herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Para algo tiene que servir, depende del uso que le demos. Seguramente saben, escucharon o es parte del insumo que ustedes utilizan habitualmente que existen tratados internacionales, que son esas especies de leyes internacionales que suscriben los países, que las elaboran en el marco de organismos internacionales. En este caso estamos hablando de un tratado internacional que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Tratado internacional que se firmó en el 69 en el marco de la OEA y que luego ratificaron los países miembros de la OEA, entró a regir recién muchos años después, pero que esa convención vale ver que ahí hay un valor económico que no está compensado. No sé cómo estoy de tiempo. Bueno, 5 minutitos más me gustaría. Había mencionado esto de que es un derecho fundamental para ejercer los demás derechos. Dice, para que ello sea posible, dice la Corte, es necesario contar con las condiciones materiales adecuadas, condiciones que deben provenir de la seguridad social, pero no exclusivamente de la seguridad social, porque el cuidado no es una contingencia, no es como un accidente, una enfermedad o la vejez, que sí, que si tenemos suerte nos va a ocurrir a todos. Ocurre todo el tiempo, en todo momento. Por lo tanto, pensar que toda la cuestión del cuidado debe ser conferida a la seguridad social, bueno, obviamente deja una pata afuera. Cuando la Corte habla de la relación, por ejemplo, con el principio de corresponsabilidad o de equidad, de igualdad, está aludiendo al llamado diamante del cuidado, ¿no? Los estudios de cuidado, corregir Corina, dicen que en una sociedad, si el cuidado está distribuido de manera equitativa entre familias, comunidad, Estado y empresas, entonces podemos hablar de algo más o menos saludable. Esto no ocurre en nuestro país, no ocurre en Latinoamérica y en general, más allá de que obviamente hay periodos históricos donde el Estado está más presente, no es el caso, nunca hemos logrado un sistema de cuidados equilibrado, equitativo y donde esté garantizado en todas las etapas de la vida que haya a quien ir a pedirle que se encargue de los cuidados. La Corte dice, bueno, ¿y en base a qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué principios tengo en cuenta? Y los principios es la base ideológica donde me paro para decir que esto es así. Y acá me parece importante enumerar estos principios. Perdón, creo que esto es más acá. Corresponsabilidad social, lo que les mencionaba recién del diamante. Esta opinión consultiva lo que hace es tomar este desarrollo teórico, histórico, de que es necesario desfamiliarizar los cuidados. Los cuidados no pueden recaer exclusivamente en las familias por lo que estamos diciendo, porque esto es una violación de derechos humanos de los que cuidan. Porque cuando la familia no puede, entonces quien depende de ese cuidado muere. Y esto es responsabilidad del Estado. Cuando las empresas tienen que atender a las situaciones de cuidado de sus empleados y no lo hacen, sus empleados mueren o quedan excluidos de ese trabajo o peor del mercado de trabajo. Esto lo vemos especialmente en pandemia. Más allá de las normas de emergencia, donde se prohibieron los despidos o donde se dijo que tenían que ir volviendo al espacio laboral, todos, menos los inmunodeprimidos, los diabéticos y las personas que cuidaban, bueno, esto generó una oleada de reclamos en la justicia porque las empresas no respetaban la cuestión de que quienes estaban a cargo del cuidado estaban eximidos de ir a trabajar. Principio de solidaridad. Esto es algo que en nuestra sociedad moderna hace
encuentra en desuso, tiene mala prensa. Hoy estamos en la era del sálvese quien pueda, de la ley de la selva, si querés poder, meritocracia, etc. Esto que nos va talando el cerebro día a día termina ingresando muy fuerte. Y la Corte acá, con el principio de solidaridad, pone un freno a esto. Dice, el principio de solidaridad no significa que a partir de hoy tenemos que ser buenos. Significa que los estados reconocen que existe una interdependencia entre los seres humanos y que hace a la dignidad humana considerar que vos sos porque yo soy y viceversa. Es más, menciona algo que no tuve tiempo de estudiarlo en profundidad, que es la filosofía del Ubuntu. En África, ahí el compañero me hace así, ¿no? Esta idea de que no se puede ser si los demás no son, no se puede estar bien si los demás no están bien. Digamos, esto no tiene nada que ver, por supuesto que es una consideración ética y moral, pero estamos hablando de que la ley lo toma. No depende de la religión, no depende de la ideología política, lo dice la ley. Bueno, igualdad y no discriminación. Acá las mujeres tenemos mucho que decir respecto de esto, ¿no? Más allá de los avances normativos en materia de igualdad y de los tratados y de las leyes locales y del principio de igualdad en la Constitución y en la ley de contrato de trabajo, bueno, la igualdad sabemos que la demos cuando se trata de cuidar. Hemos padecido y seguimos padeciendo esta discriminación explícita o implícita de que la heteronorma y que el objetivo de toda mujer en la vida, si de verdad es mujer, es casarse y tener hijos y cuidarlos. Y recientemente un funcionario público dijo, para resolver el tema del envejecimiento poblacional, las mujeres deberían volver a casa a criar niños. Y la universalidad para todos. Todos tiene que ver con lo que dije antes, desde que nacemos hasta que morimos, totalmente atravesados por el cuidado. Bueno, no termino acá, ¿eh? Ustedes piensan que me voy, pero no me voy. No me voy. Algo me interesa decir en relación al derecho de trabajo porque soy laboralista. Y tiene que ver con lo que se deriva de esta conceptualización del cuidado como trabajo. Bueno, claramente si hay amor o no hay amor, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de que si es trabajo, de esto se derivan todos los derechos vinculados al trabajo. Limitación de jornada, descanso, contraprestación, seguridad social, garantía de integridad, digamos, no hay ninguna duda. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué trabajo o qué derecho del trabajo se va a ocupar de regular esta cuestión? La ley de contrato de trabajo claramente no. Nunca lo ha hecho, ni aún en los gobiernos más progresistas se ha modificado la ley de contrato de trabajo, modificando, por ejemplo, la licencia por paternidad, que hoy es de 2 días, uno de los licencias por paternidad más bajas del mundo, y además es optativa, el varón que no quiere no se la toma. Nosotros tenemos en esta querida ley de contrato de trabajo, y digo querida porque claramente es una ley muy progresista, lo fue cuando fue sancionada en el 74, lo sigue siendo en alguna medida y sigue siendo una herramienta muy valiosa para todo trabajador y toda trabajadora, sobre todo en periodos de gobiernos neoliberales y avanzadas tan feroces del capital sobre el trabajo. Pero esta ley tiene un capítulo que todavía lo tiene, llamado Trabajo de Mujeres, donde atiende básicamente a la función social de la mujer por excelencia, la maternidad. El ingreso de la mujer al mercado de trabajo es una suerte de desviación patológica que hay que tolerar, porque el lugar de las mujeres es en casa con los chicos. De alguna manera, la ley de contrato de trabajo es una invitación a esto, pese a que en el principio dice somos todos iguales y no se admiten discriminaciones de ninguna naturaleza. Bueno, cuando se trata de maternidad, no estamos hablando de gestación, la ley sigue utilizando esa terminología, los niños son de las mujeres, los bebés son de las mujeres. En la ley de contrato de trabajo no hay licencia por adopción, no hay licencia por fertilización asistida, los 2 días para los varones, hay, por ejemplo, la protección de las mujeres para que no hagan trabajo insalubre o trabajo nocturno. Bueno, el nocturno ya se derogó, pero sigue vigente lo de trabajo insalubre, como si los varones sí pudieran hacer trabajo insalubre porque no hay ningún problema. Menciono especialmente el artículo
artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya desde el año 74 decía que en los establecimientos donde trabaje determinado número de mujeres empleadas trabajadoras, que va a determinar una reglamentación, esos espacios laborales tienen que tener espacios de cuidado infantil. Esos establecimientos, esas fábricas, esas empresas tienen que tener espacios de cuidado infantil. Esa reglamentación nunca se dictó. 40 años después, a instancias de un juicio que llegó a la Corte, Echeverri con Poder Ejecutivo, finalmente la Corte dijo: muchachos, se olvidaron de reglamentar nada menos que esto. Finalmente se reglamentó y se dispuso que el número mínimo de trabajadores que tiene que tener una empresa para estar obligada a tener espacios de cuidado infantil es de 100. Arriba de 100 están obligadas, abajo de 100 no, que se arreglen los empleados. ¿Qué fue lo bueno? Que lo sacó del tema empleadas. Dijo: si tenés más de 100 empleados con independencia del género, estás obligado. ¿Qué pasó con la negociación colectiva? Cuando los trabajadores, a partir de sus organizaciones, negocian con las patronales, ¿cómo eso va a bajar a la vida cotidiana? Bueno, cambiaron lugar de cuidado por plata. Esto generó una alarma, en principio, generalizada, de decir: pero no es lo mismo tener un espacio de cuidado en la empresa que te paguen por lo que vos le tenés que pagar al jardín, al espacio de cuidados y demás. Bueno, esto es todo un debate, excede la reunión de hoy. Lo que significa claramente es que las empresas siguen de alguna manera cambiando el hacerse cargo del cuidado por plata. Otro de los enormes problemas que tenemos es que dentro del universo protegido por la Ley de Contrato de Trabajo cada vez hay menos gente. Los trabajadores precarios, supuestamente, no sindicalizados, fuera de la protección, sin plataformas, ni hablar de los comedores, los cuidadores, con lo cual es un universo que cada vez se nos achica más. ¿Esto quiere decir que el derecho de trabajo no se tiene que ocupar de las personas que cuidan? La Corte está diciendo que sí. La CGT incorporó a los trabajadores de la economía popular, sin embargo el estatuto no preveía esa posibilidad. Bueno, todos adentro, lo dicen las normas internacionales. Voy a ir cerrando. ¿Qué es materia del derecho de trabajo o del mundo del trabajo? No tenemos ninguna duda. A tal punto que la Organización Internacional del Trabajo ya desde 1950 elaboró convenios internacionales de protección de la maternidad. Y la OIT no dice solo para trabajadoras en relación de dependencia, dice para toda persona que trabaja. Hay varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo que establecen estándares mínimos de protección para la maternidad, para los trabajadores con responsabilidades familiares, para las trabajadoras, digo trabajadoras porque la enorme mayoría son mujeres de casas particulares. Bueno, por delante tenemos muchos retos. A mí me hizo acordar esto un poco a lo que pasó cuando se ratificó el convenio 190 de violencia y acoso en el mundo del trabajo de la OIT. Había un fervor generalizado, ahora sí, se terminó la violencia. Bueno, sin duda es mucho mejor contar con estas herramientas que no contar. Pero claramente, como decía uno de los jueces en un video que vi, uno de los jueces que participó en la opinión consultiva, esto depende de la sociedad. Digamos, ¿cómo lograr que estas normas o que estas herramientas de verdad tengan carnadura en la vida de las personas? En lo personal no tengo ninguna duda que esto tiene que ver con la organización sindical. Y obviamente, cuando no hay sindicato, con los colectivos organizados, dentro del sistema de la ley de asociaciones profesionales o por fuera, pero claramente hay muchísimo para hacer. Creo que es una herramienta muy valiosa, difícil que podamos ver avances muy significativos en el corto plazo, pero sin ninguna duda esto sirve para argumentar cualquier cosa que uno pida en materia de cuidados. Decían las compañeras, bueno, ¿qué podemos pedir? Bueno, hay JKLM, no sé, hasta la W enlistado en la opinión consultiva las obligaciones concretas que tienen los estados que ratificaron la Convención Americana. ¿Qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer?
porque a la Corte no se le escapa que muchos estados han ratificado y después han colgado el cuadrito y no han hecho nada. Muchachos, les vamos a decir cómo, y si no lo hacen, hay responsabilidad. Bueno, celebro el encuentro, celebro escucharlas también a las compañeras y ahora me da el gusto de escuchar a Corina, así que gracias por la invitación y bueno, a seguir la música. Bueno, gracias Cintia, siempre muy clara y necesaria. Me parece que para quienes están escuchando, trabajadores y trabajadoras de PAMI, esto, digamos, creo que es un respaldo a quienes luchan, digamos, hace mucho tiempo por darle derecho, no sé, se me ocurre todo lo que tiene que ver con la reforma previsional, con el tema de las mal llamadas jubilaciones de amas de casa, una defensa que hemos hecho desde este sindicato desde siempre. Es un espaldarazo también a todas las familias que están cuidando y que apenas les alcanza para comer y tienen que bancar a todo el sistema de cuidados, digamos, solo y sola, que PAMI, digamos, está haciendo bastante agua con eso. Y bueno, y también contarles que esto de las licencias, en PAMI, por suerte, este sindicato del primer momento luchó por la licencia de no gestantes, se llama CAP, son 45 días, es algo muy diferente a todo lo que sucede en el país y me parece que, bueno, que tenemos que ir hacia ese camino y es verdad lo que decís, estas cosas son herramientas y son espaldarazos también para todos los que venimos militando y todas las que venimos militando hace muchos años para que se entienda el cuidado como un trabajo. Así que gracias a las compañeras por todo lo que nos compartieron, súper informativo y como decían ellas, me parece que es importante traer este tema, mantener la agenda de los cuidados vigente, incluso en estos contextos un poco hostiles y donde pareciera que hay temas más urgentes, que hay temas muy urgentes, pero que este es también un tema fundamental que se vincula con las urgencias y, como decía, contrajo Cintia de lo que dijo la jueza, ¿no? Queda fuera la otredad. Este es un tema que nos involucra a todos porque una de las primeras definiciones que usamos quienes trabajamos en los temas de cuidados es que las personas, los seres humanos, somos seres vulnerables, todos, y que todos necesitamos cuidado en algún momento de nuestra vida. No solamente cuando somos niñes y si no nos cuidan, nos morimos, no solamente cuando tenemos alguna discapacidad o llegamos a cierto nivel de edad donde van apareciendo esas discapacidades que nos imposibilitan resolver las cosas cotidianas de la vida. Yo me puedo sentir ahora muy autónoma, pero termina esta conversación, bajo por la escalera, me tropiezo, me quiebro la pierna y dejé de ser autónoma. Voy a necesitar ayuda para bañarme, para subir y bajar del vehículo. Entonces, las personas somos todas vulnerables, necesitamos cuidado a lo largo de nuestra vida con distintas características y de distinta intensidad, pero además todas las personas somos dadoras de cuidado, o podemos serlo, o deberíamos serlo. Entonces, creo que por ahí el primer resalto es ese, ¿no? Esta es una agenda que nos atañe a todos, simplemente por ser personas. Y celebro, como decía Cintia, la resolución de población. Y los grupos de población que los sistemas de cuidado vienen priorizando son justamente aquellos grupos de población que por su condición físico-mental requieren más apoyo de cuidado, requieren cuidados para resolver las cuestiones de la vida cotidiana, que suelen ser los grupos que se identifican son niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores. Y hay un cuarto grupo priorizado, que son las personas que hacen trabajos de cuidado. Y por eso la importancia de que la opinión consultiva haya reconocido la noción de cuidado en esta triple concepción de necesidad, trabajo y derecho.
Los sistemas de cuidados entonces avanzan con esta idea de atender poblaciones priorizadas, que si juntamos todas estas poblaciones son la mayor parte de la población, ¿no? Más con los datos que nos traían las compañeras. Y atender estas poblaciones con diversidad de arreglos, donde lo que se busca justamente es garantizar la corresponsabilidad social en los cuidados. Este concepto que ya también trajeron las compañeras. Hablar de corresponsabilidad social en los cuidados quiere decir garantizar el derecho al cuidado a través de la participación organizada, articulada, coordinada de los hogares, de los 4 pilares del levante de cuidados de que nos hablaba Cintia, de los hogares, el Estado, las empresas o el sector privado y la comunidad. Corresponsabilidad del cuidado quiere decir que todos son responsables de igual manera, lo cual no quiere decir que todos vayan a brindar la misma dimensión del cuidado. Y la idea de sistemas de cuidado como paradigma, también de lo que nos habla es de que hay un rol, y del cuidado como derecho, de lo que nos habla es de que hay un rol fundamental del Estado. El Estado es quien lidera la organización de los sistemas de cuidados, en los que puede articular con los hogares, por ejemplo, diseñando programas de asistentes domiciliarios que vayan a cubrir necesidades de cuidado en los hogares y que articulen con los tiempos donde los hogares pueden resolver los cuidados por su cuenta y momentos donde eso no puede suceder, que articule con las empresas. Hay normas que ya obligan, como nos contaba Cintia también, a las empresas a brindar espacios de cuidado. Bueno, cómo esa provisión puede ser parte del sistema de cuidados. Que articula con las comunidades, algo que fue cobrando relevancia en la agenda de los cuidados, es la cuestión de los cuidados comunitarios. Que también las prestaciones del PAMI articulan con eso, ¿no? Los cuidados, si hay algo que tienen como característica, es que están aterrizados en los territorios, están aterrizados en nuestros cuerpos. Entonces hay una vinculación con ese nivel muy arraigado, muy aterrizado, donde los cuidados finalmente suceden, y los arreglos comunitarios de cuidados son muy relevantes, sobre todo en algunas condiciones específicas de vida, en algunos arreglos particulares en función de los niveles socioeconómicos de los hogares. Los arreglos comunitarios de cuidados se han puesto muy en evidencia en la época de la pandemia, ¿no? Donde fue fundamental esa organización comunitaria para atender necesidades básicas en ese contexto tan restrictivo. Entonces, el paradigma que se viene empujando es el paradigma de los sistemas nacionales de cuidado, que se piensa como articulación de políticas, muchas políticas que ya existen, otras que deberían agregarse, otras que deberían modificarse. Entonces, si pensamos un sistema nacional de cuidados en Argentina, necesariamente parte de ese diseño debería pensar cómo se incluye el PAMI como un actor clave de ese cuidado. Más considerando lo que las compañeras nos trajeron, que es Argentina es una población que envejece rápidamente, que tiene zonas territoriales ya envejecidas, y donde entonces el actor que atiende a esa población envejecida es un actor clave, súper clave en esta organización de cuidado y en este sistema de cuidados. La pregunta que suele flotar y que se agranda en épocas como la que estamos viendo es, bueno, ¿podemos efectivamente construir sistemas de cuidados? ¿Puede el PAMI integrarse en una propuesta de estas características? Y puede haber tantas respuestas como gente nos pongamos a intentar responder esta pregunta. Yo quisiera decir un par de cosas sobre esto. La primera es, Argentina ya tiene una propuesta de Sistema Nacional de Cuidados. Es una propuesta que surge de, primero, muchos años de incidencia en el tema y de mover esta agenda de los cuidados desde el activismo feminista, desde las organizaciones de mujeres,
desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, con cierta recepción en ámbitos políticos, con avances en propuestas legislativas, y que llegó a un momento, a una instancia bastante clave, que fue la presentación de un proyecto de ley de sistema de cuidados, el proyecto que se llamó Cuidar en Igualdad, que lo presentó el gobierno nacional en la gestión de Alberto Fernández al Congreso para que se discutiera. Ese proyecto Cuidar en Igualdad tenía dos componentes. Un componente era el sistema de cuidados, que estaba orientado con estas ideas que yo les comenté, priorizando estos grupos de población, basándose en estos principios, dándole un lugar particular a la cuestión de las condiciones de trabajo de quienes hacen trabajo de cuidado, que incluía además ciertas previsiones en términos de infraestructura de cuidado. Ese es otro elemento clave para poder garantizar el cuidado, que existe infraestructura que lo permita, y que también tenía una consideración particular para los arreglos comunitarios de cuidado y para las personas trabajadoras de cuidado en estos arreglos. Ese era un componente del proyecto Cuidar en Igualdad. El otro componente del proyecto era lo que se llamó en el marco de este proyecto la propuesta de licencias igualitarias. Yo celebro lo que aquí la compañera nos contó de el marco específico que tienen los trabajadores del PAMI. Bueno, son privilegiados en el conjunto de la fuerza laboral, donde las licencias, bueno, la propia ley de contrato de trabajo establece licencias más reducidas. Entonces, el proyecto Cuidar en Igualdad proponía un esquema de licencias que las llamaba igualitarias en un doble sentido. En un sentido de tratar de igualar, sin llegar a igualar, pero acercando la duración de las licencias para personas gestantes y no gestantes, y por otro lado, tratando de igualar el derecho a estas licencias de quienes están ocupados u ocupadas en empleos formales, y la ley les protege y les otorga este beneficio, y quienes no. Es decir, el proyecto propone extender la existencia de las licencias para trabajadores por cuenta propia, para trabajadores rurales, para trabajadoras de casas particulares, para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Este proyecto, como les decía, lo presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, y en el Congreso llegó a tener discusión a nivel de comisiones, llegó a tener un dictamen, pero nunca llegó a ser tratado en la Cámara, en el recinto, y ahora ya perdió estado parlamentario. Entonces, como decían acá, tenemos que volver a discutir todo, tenemos que volver a empezar. Bueno, es un más o menos volver a empezar, porque ya tenemos todos estos antecedentes. Entonces, lo primero que diría yo a la pregunta de ¿se puede? Bueno, ya existen propuestas concretas que nos aproximan al que se puede. Yo creo que hay tres tipos de desafíos para pensar si podemos empujar esta agenda y si podemos conseguir logros en esta agenda. El primer conjunto de desafíos es político. En este contexto, la posibilidad de avanzar en esta agenda es limitado, porque es un ciclo político antiderechos, antifeminismo, antiestado. Entonces, me parece que en este momento lo que tenemos que intentar es mantener viva la agenda y seguir trabajando, fortaleciendo nuestras propuestas cuando este ciclo político empiece a erosionarse, que va a suceder, y que yo espero que suceda pronto, y que estemos preparados para, bueno, poder empezar a concretizar. El segundo desafío a mí me parece que es el desafío burocrático, el desafío de las capacidades de gestión. Bueno, los trabajadores del PAMI saben mucho mejor que yo la capacidad de gestión que tienen para implementar este tipo de políticas. Yo creo que aquí va a haber desafíos, porque parte de lo que está pasando ahora es una gran destrucción de capacidades estatales. Entonces, acá también me parece que tenemos que ir preparándonos para ver cómo recuperamos esas capacidades estatales
bien operativas, bien de gestión. Y el tercer conjunto de desafíos que a mí me parece que tiene el poder transformar esta utopía de los sistemas de cuidados en concreción son los desafíos de financiamiento. No hay plata. Bueno, eso también lo hemos trabajado muchísimo. Y sobre esto quisiera decir dos o tres cosas. La primera, ya sabemos que sí hay plata. Y lo ha demostrado este propio gobierno que dice que no hay plata para todo lo que no hay plata y de pronto hay plata para aquello, para lo que sí quieren que haya plata y que haya mucha plata. Entonces, es una discusión política si hay plata o no hay plata. Primera observación. Segunda observación. Invertir en cuidados produce beneficios. Sin duda, implementar un sistema de cuidados, implementar políticas de cuidados tiene un costo fiscal innegable. No podemos hacer política pública sin recursos. Pero no implementar políticas de cuidado tiene un costo económico. Entonces, la cuenta que tenemos que hacer no es cuánto nos cuesta. La cuenta que tenemos que hacer es cuánto nos cuesta versus cuánto perdemos por no invertir ese dinero. Y perdemos cuando no invertimos en cuidado porque el cuidado de alguna forma se resuelve. Y lo que nos demuestran las encuestas de uso del tiempo es que cuando no hay políticas de cuidado, cuando no hay sistema de cuidado, cuando no hay servicios de cuidado, cuando no hay infraestructura de cuidado, el cuidado lo resuelven los hogares, y dentro de los hogares las mujeres, y lo que hay ahí es una pérdida de potencialidad para realizar otras actividades que podrían generar también ingresos. Hablaba la compañera de la relación entre vejez y pobreza. Bueno, cuando se libera trabajo no remunerado y las personas pueden desarrollar actividades remuneradas, bueno, esos ingresos ayudan a superar situaciones de pobreza. Pero además, invertir en cuidados rinde, porque si invertimos en cuidado con una lógica preventiva, como nos lo explicaba la compañera, evitamos costos futuros. Es más barato prevenir que curar. La compañera nos lo explicó muy claramente. Es más barato garantizar deterioros más progresivos. Y invertir en cuidados también mejora el desarrollo humano de las personas. La inversión en cuidado infantil tiene un rendimiento a futuro innegable. Pero también la inversión en cuidado de las personas mayores, por esto mismo que decíamos. Entonces, a mí me parece, y esto, bueno, yo soy economista y he trabajado mucho esta cuestión del financiamiento de los cuidados, y como estrategia nos han pedido mucho que desarrollemos estos argumentos económicos a favor de las políticas de cuidado. Y creo que tienen cierto sentido y que los hay, y hemos podido demostrar cómo incluso hay un acelerador en la implementación de políticas de cuidado. Cuando el Estado invierte en cuidados, contrata personas para que lleven adelante las prestaciones de cuidado, está generando empleo, está haciendo circular ingreso, está sosteniendo el nivel de actividad, todo eso se vuelve demanda en la economía, todo eso finalmente genera crecimiento, genera mayor recaudación y ahí tenemos más recursos para financiar el sistema. Entonces, en el límite, el sistema de cuidados podría autofinanciarse. Yo creo que no llegamos a ese extremo, pero sí que es un elemento dinamizador, porque además, como ustedes también lo saben muy bien, las actividades de cuidado son muy trabajo intensivas. Entonces, en materia de empleo, es una potencialidad de generar empleo y de generar ingresos. Entonces, a la pregunta de ¿podemos tener un sistema de cuidados? Yo respondería que sí, atendiendo a estos tres desafíos políticos, burocráticos y de gestión y financieros. Y esto último que decía es, hay argumentos económicos a favor de financiar sistemas de cuidados contundentes, pero creo que siempre tenemos que mantener muy presente que lo fundamental es el derecho al cuidado. Aun cuando no rindiera invertir en cuidados, el Estado tiene que poner recursos para el cuidado porque es un derecho humano, porque todas las personas tenemos derecho a recibir el cuidado que necesitamos
porque todas las personas tenemos que tener el derecho a brindar los cuidados que queremos brindar y elegir los arreglos de cuidado en los que queremos vivir. En ese sentido me parece, nos sirve mucho, como nos explicó Cintia, la opinión consultiva, que esto vaya tomando rangos que pueden considerarse vinculantes y que los contextos políticos cambian, que tenemos que empujar ese cambio para poder contar con un Estado que esté más dispuesto a garantizar este derecho. Muchas gracias.